Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Tafur y les vengo a hablar sobre la posibilidad o imposibilidad de deducir los dividendos. ¿Sí? Desde hace algunos años, algunos actores han planteado la posibilidad de analizar la deducibilidad del pago de los dividendos en la base imponible de las compañías que los decreta o los pagas. Entre ellos tenemos a Esteban Sanín Gómez, que al analizar la posición del pago de los dividendos entiende que no corresponde a una expensa necesaria de la organización para poder ejecutar su actividad económica, pero sí plantea que sí debe reconsiderarse de que son los inversionistas los que colocan el dinero en estas organizaciones para obtener un retorno vía valorización de la inversión o por la percepción de dividendos, ¿sí? Obtención de un beneficio. Y si nos apoyamos en lo que plantea José Fombute Martínez, en que los beneficios deben tributar en cabeza de los accionistas como dueños del patrimonio y no en cabeza de las sociedades, ya que estas es un vehículo para poder ejecutar las actividades económicas, ¿sí? Podríamos mejorar la posición de las sociedades y grabaríamos solo estos beneficios en cabeza de los accionistas para evitar como una doble tributación sobre una misma renta o generar una carga adicional a las sociedades, y podríamos facilitar la obtención de financiamiento por parte de las sociedades, ¿sí? Ante esto, lo que hemos analizado y lo que hemos encontrado en el mercado es que en la gran mayoría de los países los dividendos y participaciones por su regla general no son deducibles del impuesto sobre la renta, ¿sí? En ningún país del mundo. Tenemos algunos casos como son las rentas de acciones preferentes o el pago de acciones a empleados que podrían determinarse como deducibles, pero las administraciones tributarias no han querido o no han manifestado su voluntad de incluirlo dentro como no gravados o deducibles dentro de su base imponible del impuesto sobre la renta, más por un tema de pérdida en la recaudación tributaria, porque consideran que se vería afectada el recaudo de los tributos por esta vía. En algunos casos tenemos incompatibilidad con los convenios internacionales o con la aplicación de los convenios de doble imposición. En el caso de la Unión Europea, que por su modelo de integración también establece libertades económicas, las cuales limitan a los países miembros en la forma de gravar o de tributar con respecto a estos dividendos, porque tiene que tener en cuenta condiciones como las cláusulas de trato de igualdad a los nacionales con relación a los extranjeros y de la nación menos favorecida. También genera incomodidad en aquellos países donde tienen sistemas de exención de los dividendos, como es en el caso de Brasil, donde los dividendos no se graban en cabeza del accionista, sino están grabados en la sociedad al momento de decretarlos. O en el caso de España, que si bien es cierto, admite como deducción los dividendos, pero son aquellos mismos dividendos que fueron decretados por otra sociedad en el cual ya pagó o tributó, ¿sí? Entonces, como en aras de una coherencia fiscal, lo que ha existido por parte de las administraciones tributarias es una reacción negativa a la idea de incluir como deducibles el pago de los dividendos, ¿sí? Podemos ver que en algunos casos, como les comentaba ahorita, los instrumentos financieros pueden ser deducibles de la base imponible, ¿sí? Y estamos hablando de aquellos, básicamente, de los dividendos que pagan las sociedades sobre las acciones preferentes, ¿sí? Que en su momento que se constituyen para la sociedad cuando la adquiere financiación a través de este modelo, es un pasivo financiero, no algo que corresponde al patrimonio de la sociedad. Y ha entendido la norma a través de las NIF 939 y las administraciones tributarias que estamos hablando frente a un modelo de financiación más no un dividendo que se genera por el patrimonio de la sociedad.
en ese sentido, obtendría una deducción como intereses de financiación, ¿sí? Es algo que algunas administraciones han adoptado y que ayuda a la financiación de las compañías y a obtener algo que parte de esos rendimientos que paguen pueda ser considerado como deducible de renta, pero solamente como intereses. Y es que hay que tener claro que las acciones preferentes tienen algunas características y entre ellas es que el rendimiento no está limitado o supeditado al resultado de la organización, sino a una renta fija pactada desde el inicio. Algunos países, es muy común y utilizado en países de la Unión Europea, en Estados Unidos, Japón y entre ellos Colombia. Analicemos ahora el caso de Colombia. En el caso de Colombia, estos instrumentos financieros permiten su deducibilidad del impuesto sobre la renta, siempre y cuando se den las condiciones establecidas en el artículo 33, raya 3, parágrafo 2 del Estatuto Tributario, en que dichas acciones preferentes no deben tener derecho al voto, ¿sí? Se debe pactar el pago de una suma fija, las acciones deben ser readquiridas y algo importante es que no se encuentren listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿sí? Pero tiene algo que llama poderosamente la atención y es una limitación, esto porque deben someterse a la regla de subcapitalización, lo que podría generar que esta deducción se disminuya. Pero tiene algo curioso que pasó en Colombia, es con respecto a la sentencia de Consejo de Estado, ¿sí?, del 10 de marzo del 2016, donde el Banco Santander realizó una venta de acciones preferentes y al momento de incluirle y determinar el costo de enajenación, pues se alejó del artículo 90 del Estatuto Tributario porque no eran unas acciones ordinarias en las cuales tendría que tener su valoración a precios de mercado, sino que lo que él realmente estaba enajenando era un instrumento financiero que tuvo un costo de adquisición pactado con un porcentaje de retorno que era lo cual determinaba su costo al momento de realizar la venta. Y el Consejo de Estado pues determinó que al analizar las pruebas y la transacción objeto, estamos hablando de un instrumento financiero que tenía un porcentaje pactado y por lo tanto su costo debería ser el valor de adquisición más los rendimientos obtenidos y no el valor intrínseco del patrimonio de la sociedad tal cual como lo manifestó la administración tributaria, ¿sí? Entonces lo que podemos ver es que en este caso, aunque permite una deducibilidad y aunque sea parcialmente aceptada por la DIAN, ¿sí?, no estaríamos hablando de un dividendo per se, sino de unos intereses, sino de una deducción de los intereses. Aunque también tenemos algunos casos especiales, como es en el caso de México, en el cual los intereses que se pagan a compañías vinculadas sobre los préstamos obtenidos de estas entidades por conceptos de intereses, de acuerdo al artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estos se deben considerar como dividendos, ¿sí?, y no serían deducibles del impuesto sobre la renta en ese país. Es el caso contrario, tenemos un instrumento financiero que de acuerdo a la connotación y la realidad del negocio tendría una deducibilidad, pero por la misma legislación interna le da connotación de dividendo, haciendo que esta transacción no sea deducible del impuesto sobre la renta, ¿sí? Adicionalmente también tenemos otros pagos que realizan algunas sociedades a sus trabajadores que son dividendos sobre pagos en acciones, ¿sí? En este caso, pues lo que hemos analizado y hemos encontrado de acuerdo a la luz de la IFRS 2 o la NIF 2 es que estaríamos hablando de beneficios a empleados, ¿sí?, y no de un pago de dividendo per se, que si bien es cierto corresponden a parte de las utilidades y que deberían ser consideradas como dividendo, al realizarse a un empleado estaría más sujeto a la legislación, a un pago por concepto de salarial o de un rendimiento de trabajo y no estaríamos hablando de un pago de dividendos, ¿sí? En el caso colombiano, pues el artículo 44 de la ley 782 de 2002, lo constituye como un pago salarial. Y lo mismo el artículo 17 de la ley 35 del 2006 de España
admite su deducibilidad, pero estaríamos hablando, pero calificándolo como un rendimiento del trabajo, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que pudimos lograr determinar es que el pago de los dividendos no permite su deducibilidad de la base imponible del impuesto sobre la renta de la compañía que lo decreta en ningún país del mundo. Estos casos que hablábamos con relación a los instrumentos financieros y en el caso de los pagos a los empleados, el pagos a los empleados permiten su deducibilidad, pero con una connotación diferente, ¿sí? Ya sean por intereses o por rendimientos o por beneficios a empleados, ¿sí? Ojalá las administraciones avancen y puedan lograr y determinar que podrían ampliar su base de recaudo por conceptos de dividendos, si sometiendo a deducibilidad el pago de los dividendos en cabeza de las sociedades y grabándolo solamente en cabeza del accionista, recaudando el impuesto mediante retención en la fuente al momento del decreto pago de estos dividendos. Muchas gracias.